Muy buenas noches, amigos, amigas que nos escuchan en esta página de Facebook de Nenca Media. Un servidor, José Luis Jara, estará con ustedes a partir de este momento para compartir la información que ha surgido en el país, en el estado, en la localidad y por qué no en el mundo entero. Es esta información política que con el cierre del día es un esfuerzo que estamos haciendo informativo para llevarle hasta su computadora, hasta su televisor, si se conecta el Facebook a la televisión, esta información que con gusto le presentamos. Hoy día 27 de noviembre estamos aquí para iniciar este programa que con mucho gusto transmitimos para ustedes. José Luis Jara en Nenca Media. Y pues miren, hay mucha información que compartir con ustedes. Damos las gracias a Gloria Emilia Duarte por conectarse. Y bueno, Ramsés, Romo, amigazo que pronto va a cumplir años, un abrazote. Es un honor tener esta amistad. Y bueno, pues hay mucha información de muy, como se diría, muy variopinta, porque tenemos información desde el Frente Amplio Opositor, desde las candidaturas de la Cuarta Transformación, desde también la información del Movimiento Ciudadano y también lo que ha estado ocurriendo en tanto en la Suprema Corte, en la Feria Internacional del Libro, en fin, una un universo de información que damos inicio. Y lo primero que queremos compartirles a ustedes es esto que nos hemos dado cuenta a raíz de que Vicente Fox, el expresidente de México en el año 2000, publicara un mensaje en su cuenta de X donde pues abusando de su lengua o de su escritura facilona, insulta a la esposa de Samuel García, candidato o precandidato por el Movimiento Ciudadano a la presidencia, y pues de inmediato reaccionan y Vicente Fox se ve obligado o lo obligan o le cierran su cuenta de X. La cuenta del expresidente Fox en X está cerrada. No se sabe si fue él o fue obligado, es lo que dice esta nota que tengo aquí en este portal de Sin embargo. Dice el expresidente mexicano Vicente Fox Quesada ya no tiene presencia en la red social X, antes Twitter, desde su cuenta, pues había realizado ataques contra Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, e incluso contra Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la izquierda. A una la llamó dama de compañía y a otra la agredió por su origen judío. Y no son los únicos ataques que ha realizado en los últimos meses y años. Vicente Fox ha dado de qué hablar este fin de semana. Esto fue el sábado, cuando atacó de una manera vulgar a la esposa de Samuel García. Fue el sábado, y precisamente el sábado 25 de noviembre, perdón, 25 de noviembre, que es el día en contra de la violencia contra las mujeres, valiéndole gorro el simbolismo que encierra este día, este grave fenómeno que estamos viviendo en el país y donde Sonora no hace malos quesos, valiéndole gorro de todo eso, Vicente Fox publica un mensaje demasiado vulgar en contra de esta señora esposa de Samuel García. Había ese fin de semana fue una situación que recordó las distintas ocasiones en que el panista no escatimó el uso de sus redes sociales para atacar a mujeres políticas. Y lo mismo hizo el Claudio X González, el coordinador de la campaña del Frente Amplio Opositor. Y en fin, esta noche, hace rato, cuando pretendí abrir la cuenta de Fox porque quería mostrarles a ustedes
ese mensaje, pues me encontré con que esta cuenta no existe. Intenta hacer otra búsqueda, es lo que nos dice en su cuenta de Twitter, o en esta red social de X, sobre la cuenta de Vicente Fox. Y bueno, pues eso es lo que está pasando. Y pues Samuel García también acusó a Claudio X González de financiar una campaña sucia en su contra. Fíjese, esto es lo que está haciendo este precandidato Samuel García, denunciando a Claudio X, el mandatario de Nuevo León. Señaló al empresario que se convirtió en una mala caricatura de usted mismo al juntarse con el PRIAN. Samuel García, precandidato a la presidencia por el partido Movimiento Ciudadano, acusó al empresario Claudio X González de financiar una campaña sucia en su contra desde redes sociales. El gobernador de Nuevo León publicó una serie de tweets donde señaló que Claudio X González, con tal de desprestigiarlo, publicó un video en su cuenta de X, antes Twitter, donde asegura el tono altisonante con el que García supuestamente le grita a alguien. Y sinceramente, ese video, que más bien es una voz en off, supuestamente es la voz de Samuel García, donde trata a una mujer de lo peor, con mucha bajeza, etcétera, etcétera, que sinceramente me daría pena ponérselo a ustedes. Dígame, dice, ¿qué nivel de irresponsabilidad y bajeza se debe de tener para convertirse en portavoz de la guerra y los fake news?, escribió Samuel García. Le sugiero se mire en el espejo y vea en qué se está convirtiendo. Bien dice el dicho, mira con quién andas, y no cabe duda que juntarse con el PRIAN lo convirtió en una mala caricatura de usted mismo. Samuel García le sugirió eso, y ahora nos queda claro a todos los mexicanos que usted es quien está pagando la guerra sucia en mi contra, que usted está pagando los fake news, que usted está financiando el lado más oscuro y ruin de la vieja política. Los comentarios de Samuel García vienen después de que Claudio X González subiera un video en su cuenta de X, donde se escucha una supuesta voz de Samuel García en presunto estado de ebriedad, insultando a una mujer, y pone: ¿tú votarías por esta persona? Miren, le pongo aquí la gráfica del tweet, pero sinceramente me da pena activarlo, porque sinceramente es una bajeza, es unas palabras que dibujan muy claramente a la cabeza del Frente Amplio opositor. Dice, pues una vez que subió dicho video, Jorge Álvarez Maínez, diputado federal y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, le contestó asegurando que la gente de Monterrey de su edad con ese audio porque fue otra persona. Es un agarre que se traen. ¿Y saben por qué Claudio X González, por qué Vicente Fox se le están yendo a la yugular a Samuel García? Y uno de los puntos que quieren, por el cual quieren desprestigiar a Samuel García, es porque dicen que le está haciendo el caldo gordo a Claudia Sheinbaum, que le está haciendo el caldo gordo al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a su manera de ver del Frente Amplio es que la candidatura de Samuel García está restándole votos a Xóchitl Gálvez, la candidata de la derecha, del PRI, del PAN, del PRD, y en ese sentido están lanzando una campaña para desprestigiar a Samuel García, y se le van a la yugular a su esposa. Y en ese sentido, todos los corifeos, si ustedes revisan la cuenta de X, se van a dar cuenta de que están acusando a Samuel García de traidor y de miles de cosas. Y esto que publicó Fox, y esto que publicó Claudio X González,
es la muestra de quiénes son los que están orquestando esta campaña contra el precandidato del Movimiento Ciudadano. Claro, dicen ellos que quiere restarle votos a Xochitl Gálvez. Y allí ahorita vamos a ver una serie de encuestas donde incluso se dice, se plantea que Samuel García ya hasta rebasó a Xochitl Gálvez en las preferencias para este proceso electoral que se avecina. Son encuestas, todas las, incluso los medios de comunicación se han lanzado y se están metiendo a la guerra de encuestas, y donde pues hasta Xochitl Gálvez saca su propia encuesta donde dice que hay una diferencia de 9 puntos, por ahí ahorita vamos a ver en concreto eso, pero a final de cuentas estas encuestas están reflejando el nivel de campaña, el nivel de la contienda, y pues obviamente que al Frente Amplio le están llegando a los aparejos, y Samuel García, quiérase o no, aun cuando tiene poco tiempo de campaña, está subiendo, y por lo pronto podríamos no dudarlo de que ya se haya emparejado con Xochitl Gálvez, y de ahí es el origen político de esta guerra que se han encargado de desatar tanto Claudio X González como Vicente Fox en contra de Samuel García. Por lo pronto, a Vicente Fox, él cerró la cuenta, dice a Tatiana Cloutier, aventurando una hipótesis que fue su esposa Martita Sagún. Pero lo que sí es que fue una presión del Frente Amplio, porque en vez de ayudarle a Xochitl Gálvez, Vicente Fox está identificando el tipo de gente en la cual se rodea esta precandidata del Frente Amplio, y pues obviamente pero la perjudica mucho, y por eso es una manifestación de que la campaña de Xochitl Gálvez no está levantando. Y bueno, pues en ese sentido, por el otro lado, hay una por parte del lado de Claudia Sheinbaum, se está, digamos, eh, se está planteando un equipo presentó a su equipo de precampaña, y donde sinceramente allí el nivel de capitanes de este equipo es para ponerse a pensar tanto al Frente Amplio como a Samuel García, y contra aquellos gentes que se quieren registrar por el lado de como un ciudadano, porque está integrando a puro político que han dado una batalla de primer nivel. A una semana de iniciada la etapa de precampaña, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, presentó de manera formal a su equipo que la estará acompañando en esta fase. Como coordinador de su precampaña, nombró a Mario Delgado, presidente de Morena, y ratificó al senador Ricardo Monreal como coordinador de enlace territorial, y al secretario de Gobernación, ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como coordinador político. Claudia Sheinbaum dijo que este gran equipo que nos va a llevar el triunfo, y que es un equipo de unidad por la transformación, que muestra que aquí en nuestro movimiento hay una enorme unidad mientras la oposición se está dividiendo. Aquí vamos juntos y juntas por la transformación, además de la unidad con los partidos políticos que nos están acompañando. También nombró a la exsecretaria de Economía Tatiana Cloutier como coordinadora de voceros, al diputado petista Gerardo Fernández Noroña como coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles y como vocero de la precampaña. El equipo también está conformado por la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, designada como coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas.
el ex embajador de México en Haití, Jesús Valdés Peña, como coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior. La economista Renata Turren como coordinadora de enlace con sectores académicos. Sheinbaum adelantó que la próxima semana se presentará el Grupo Plural de Diálogos por la Transformación, de la cual ella será el enlace. También dice a la vez Regina Orozco, soprano y actriz, será coordinadora de enlace con la comunidad cultural, y a Estela Damián Peralta, su exsecretaria particular, cuando fue jefa de gobierno, fue nombrada como coordinadora de giras. Sheinbaum agregó que por el momento su equipo de precampaña está completo, pero no descartó sumar a otras personalidades que quieren ser parte del movimiento, y remató: lo que sí puedo decir es que este equipo me va a acompañar hasta la presidencial. Sobre Marcelo Ebrard dijo que está muy cerca, insistió que a la par del Grupo Plural de Diálogos para la Transformación será presentado el próximo 3 de diciembre. Esto es lo que está de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver, miren aquí, a ver si podemos escuchar algo de este mensaje de Claudia Sheinbaum. Bueno, es un poquito largo, pero lo vamos a obviar porque es de 32 minutos y tenía por aquí un recorte que había hecho de, de, de este mensaje. Pero bueno, a final de cuentas, bueno, antes de continuar, quiero darle las gracias a Rogelio Sainz, a Paco Vargas, a Mario García, a Luis Antonio, a María Dolores Sánchez, Brenda Montaño, a Loreto, a todos ellos que están aquí escuchando este noticiero de José Luis Jara en Nenca Media. Y bueno, continuando con la información, ya como le decíamos ahorita, pues ya están saliendo más encuestas en este proceso preelectoral, y donde Buendía y Márquez sacó su propia encuesta, y donde hablan de que Sheinbaum aventaja a Xochitl con 24% y Samuel el 8% con 48% de apoyo. Dice Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de Morena, lidera las preferencias electorales de los próximos comicios, según una encuesta realizada por la empresa Buendía Márquez para el periódico El Universal. Ojo, para El Universal. De acuerdo con la casa encuestadora, Sheinbaum encabeza la medición por el doble de lo que tiene Xochitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México, ya que la morenista cuenta con el 48% de la preferencia, mientras que la panista cuenta con el 24%. El resultado de los porcentajes ya suma las coaliciones, pues Morena irá con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, y el Frente se conforma por los partidos Acción Nacional, el PRI y el PRD. Este es más o menos digamos, la encuesta que se da a conocer, y donde vemos que esta preferencia dice, aunque todavía falta mucho tiempo, si hoy fuera la elección para elegir presidente, ¿por cuál partido o candidato votaría usted? Es la pregunta en la cual se sometió en la encuesta. Y en este sentido, pues Xochitl Gálvez del PAN tiene un 14%, por el PRI el 8%, Xochitl Gálvez por el PR 2%, Claudia Sheinbaum del Partido Verde 5%, por el PT 3%, Samuel García de Movimiento Ciudadano el 8%, y Claudia Sheinbaum por Morena el 40%. Pero si a eso le suma los 5 puntos del Verde y los 3 puntos del Partido del Trabajo, suman 48% de las preferencias. Y en ese sentido, preferencia electoral de presidente por identificación partidista: Xochitl Gálvez del PAN PRI PRD
por los panistas 71%, por los priistas 84%, de Morena el 1%, Claudia Sheinbaum de Morena 12%, y bueno, pues eh, y suma una cantidad de 39%. Esto es esta encuesta que saca pues el periódico El Universal. Y pues esto viene y entra en lo que pudiéramos decir es la guerra de las campañas. Asimismo, el ejercicio publicado por el Universal mostró el reconocimiento visual de las y el precandidato, y en donde a partir de las fotografías de su cara, el encuestado debía decir el nombre de las y el aspirante. Sheinbaum fue la más reconocida, pues el 64% de las personas encuestadas la reconoció con nombre. El 11% la reconoció pero dijo el nombre incorrecto, mientras que el 25% no la reconoció. En segundo lugar se encontró a Xochitl Gálvez, a quien no reconoció el 52% de las personas, pues solo el 37% supo bien su nombre y el 11% dijo el nombre incorrecto. En tercer lugar se ubicó a Samuel García, reconocido con nombre y apellido por el 33%. El 16% lo identificó pero con el nombre incorrecto y el 51% admitió no saber. La encuesta es publicada en el diario El Universal y contó con una metodología consistente en una entrevista a población adulta, a 1,000 hombres y mujeres de 18 años y más que residen permanentemente en viviendas particulares en el país. Esta encuesta se levantó entre el 17 y el 22 de noviembre. Y bueno, pues esta es la encuesta que le compartimos. Y pues ahí están las cosas, ahí va esta campaña, este proceso electoral o preelectoral. Antes de continuar con con el proceso electoral, vamos a ver aquí ustedes saben, en la mañanera, bueno, en la Feria Internacional del Libro hay una mesa de trabajo por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en donde pues se han pronunciado en contra de la propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, para elegir, o lo que él plantea, el plan C, de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros, sean elegidos por voto popular. Pero 3 ministros rechazan esa reforma para elegir a juzgadores por voto directo. Eh, la ministra Loreta Ortiz Alf y Margarita Ríos Farjat y el ministro Alberto Pérez Dayán rechazaron ayer la idea de que los puestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por el voto popular en las urnas. Las ministras y el ministro participaron en el seminario El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno, como parte de la programación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde coincidieron en que la Suprema Corte no debería elegir a sus representantes a través de las urnas. La ministra Ortiz Alf aseguró que ha reflexionado este tema desde hace un buen rato y concluyó que no es un sistema adecuado para la Corte. Hay una transmisión de este debate que pues dura 2 horas y media, pero bueno, vamos a ir a lo concreto ahorita. Los abogados que necesita la Corte son abogados que deben tener un perfil específico y ese perfil no se puede alcanzar en las urnas siendo electos, aseguró. Ortiz Alf contó que en alguna ocasión, a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuvo que platicar con jueces en Texas sobre la pena de muerte y que cuando le preguntó a uno de ellos por qué emitió la sentencia a un mexicano, pese a que aparecieron pruebas supervivientes que no era responsable, él respondió:
es que esto me dio más popularidad, me dio oportunidad de ascender en mi carrera. Esos son los argumentos de esta ministra, pero vamos a ver qué es lo que dice Andrés Manuel López Obrador ante esta situación. Por la corrupción, porque ya se acabó la tranza que tenían en la distribución de los medicamentos. Ya hemos hablado aquí que habían 10 empresas vinculadas a políticos corruptos que le vendían al gobierno y distribuían medicinas a hospitales públicos y obtenían ingresos de 100,000 millones cada año. 10. Y está por la corrupción. Bueno, esto es un video, aquí me confundí un poquito y ofrezco disculpas porque pues porque hubo una nota allí a raíz de que Andrés Manuel López Obrador dio a conocer de que ya adquirieron unos bienes que eran de la empresa Liverpool para hacer la farmacia esta que ha anunciado, donde habrá medicamentos de todo y para todos. Y pues allí pues se le lanzaron a la crítica a López Obrador como una promesa populista, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que ocurrió. Pero López Obrador defendió su postura ante lo que dicen los ministros. Vamos a ver, esta es la jornada. Si a esas vamos, pues aquí escuchemos. No se podría elegir al presidente de México, porque se requiere, ¿no?, un perfil especial que llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, Consejo Supremo, ¿no?, de eminencias, y no el pueblo, o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada, y que no pensáramos en la democracia sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías y para las minorías, y no la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? Hay un procedimiento en todos los casos para elegir presidentes municipales, para elegir gobernadores, para elegir diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República. Hay que reunir ciertos requisitos, hasta de edad, desde luego no tener antecedentes penales y otros requisitos. Pues es lo mismo, se establecen los requisitos, ¿no? Tiene que tener como profesión la abogacía, tiene que tener tantos años de haber egresado de una escuela de derecho, tiene que haber demostrado en su trabajo en el sector privado, en el sector público, haberse desempeñado con honestidad, tener experiencia en cuanto a la impartición de justicia, en fin, se ponen todos esos requisitos y ya se elige. Claro, los ministros tienen derecho, como todos, a dar su punto de vista, y eso es bueno. Estamos en una transformación. Además, vamos a ver qué va a opinar la gente, porque para que se elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que hace falta, pero esa es solo mi opinión, y es el pueblo el que manda, y es el pueblo el que decide, para que se lleve a cabo ese proceso de elección, pues tiene que haber una reforma constitucional, y se tiene que aprobar en el Congreso, con mayoría calificada, pero es para avanzar y seguir limpiando
o mejor dicho, iniciar la limpieza en el Poder Judicial, la limpieza de la corrupción que impera en el Poder Judicial. ¿Cómo se limpia el Poder Judicial? ¿Cuál es el mejor método para limpiar un poder deshonesto? Pues con la democracia. Es el pueblo. Preguntarle al pueblo qué opina y consultarlo. Y se puede equivocar el pueblo, pero se equivoca menos, mucho menos que los que tienen intereses creados. Claro que se equivoca menos que el potentado, ¿no? O el influyente o el académico intelectual del régimen acomodaticio. Bueno, esto es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Esas vamos. En pues el de responderle a la postura de los 3 ministros que hablaron en la Feria Internacional del Libro. Y hablando sobre la Feria Internacional del Libro, pues hay una situación que vale la pena analizar porque pues Andrés Manuel López Obrador pues él habló sobre la FIL, sobre la Feria Internacional del Libro, y miren, veamos qué es lo que dice. La Feria del Libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha. ¿Sí? Ahí llegan todos los intelectuales, Vargas Llosa, ¿no? Krause, Vidal Camín. Francisco Martín Moreno. Francisco. ¿Cómo Francisco? Martín Moreno. No, ese debe de abarrotar ahí los salones. Y muchos. A mí me han invitado durante algunos años, nunca he ido, porque desde el principio, no, y tiene fama, buena fama. Porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho. Entonces se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas. Además, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados, ¿no? En los mejores hoteles, buenos viáticos. Y no estoy en contra, nada más decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy. Bueno, es libre, pero ¿quién otro fue de candidato? Xochitl. No, pues tiene, sí, todos tienen derecho ahí. Todos tienen derecho. Sí, por ejemplo, Paco, que es un gran escritor y muy consecuente, siempre va. Y no hay problema de eso. Pero en general, siempre, al grado que al finado Raúl Padilla, que en paz descanse, hasta le dieron un premio en España, la monarquía.
Y como todo, ustedes ven el Universal. Bueno, eso es lo que dice esto, y eso le preguntaron a López Obrador después de que Claudia Sheinbaum canceló su participación en esta feria del libro que ya es una tradición en la ciudad de Guadalajara. Y pues bueno, es un cónclave de derecha lo que dice pues Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues, ahí está la carta sobre la mesa. Y pues también ya vimos esta información de que dice López Obrador, ¿cómo que no se va a poder elegir por voto directo a los ministros? Y bueno, eso es lo que está planteando, ¿no? Y pues, como no queriendo las cosas, allí, bueno, ahorita vamos a entrar a unas notas que se me hacen un poquito medio chuscas, en el sentido de que cuando Peña Nieto era candidato, pues fue un invitado a la Feria Internacional del Libro. Nomás faltó que le hubieran puesto el tapete rojo de entrada, mariachi de bienvenida, para irla a regar cuando le preguntó un periodista español que si cuáles eran los 3 libros que le habían marcado la vida, y pues Peña Nieto no atinó a decir un título. Pero bueno, pues ahorita vamos a ver eso, y mientras tanto, miren nomás cómo no va a estar López Obrador en contra de la política de la Suprema Corte, si ahora hasta un ministro propone destitución de legisladores si no designan a comisionados del INAI. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó la necesidad de destituir a senadores por omitir la resolución del Pleno para el nombramiento de las y los comisionados restantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ahora, este ministro pretende erigirse más arriba del poder legislativo, más arriba de la voluntad popular, y ellos asumirse pues ese derecho de incluso poder destituir a ministros. Eso ocurrió en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tendrá razón López Obrador de que allí en la Feria Internacional del Libro pues se reúne la derecha para conjurar contra él. Atando cabos, puede ser que armemos este rompecabezas. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, reiteró su postura sobre reemplazar a los legisladores por no acatar la resolución del Pleno respecto a los nombramientos, la cual fue aprobada el pasado 23 de agosto y llevada a cabo antes de que concluya el presente periodo de sesiones el próximo 15 de diciembre. Esto ocurrió en el marco de la Feria Internacional del Libro que se lleva en actualmente en Guadalajara, y donde la ministra presentó su libro La protección judicial de los derechos sociales. También dice que claro que tenemos que destituirlos, hay una responsabilidad. Tenemos que hacer algo, si no, entonces ¿para qué estamos aquí? La Corte va a exigir que se nombre, y si no se nombra, iniciará el proceso de destitución que nos lo van a cumplir. Puede ser que no, pero la responsabilidad política, la respuesta de la sociedad frente a alguien que no cumple debe ser contundente. Y asimismo, la ministra Loreta Ortiz Alf detalló que durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte, el ministro Luis María Aguilar, el ese que tiene bien protegido a Ricardo Salinas Pliego para que de Hacienda no le cobre los 25,000 millones de pesos que debe,
Este mismo ministro propuso el término conminar en vez de exigir. Esto con motivo de que el Senado cumpliera la resolución del máximo tribunal del país, por lo que consideró que en materia de derechos humanos no existen regresiones. Y bueno, pues este es lo que se está dando en este debate, bueno, dura casi 3 horas el video que estuvimos atentos a ellos, y se saca por la nota, como se dice en el argot periodístico, es precisamente este planteamiento del ministro Dayan que propone la destitución de legisladores y no designan a comisionados del INAI. Recuerden que López Obrador ha estado en contra de estos institutos que han sido más bien para la simulación y no realmente para democratizar al país. Y luego miren, súmenle eso y miren lo que se dio. Un juez da amparo definitivo y frena la entrega de fideicomisos para los damnificados. ¿Recuerdan aquella polémica que se levantó cuando en la discusión del presupuesto para el siguiente año de todo el país se proponía, entre ellos, reducir el presupuesto de la Suprema Corte mediante la eliminación de 13 fideicomisos, y que después de haber dialogado y discutido hasta públicamente, se les propuso que el recurso de esos 13 fideicomisos se destinara para ayudar al rescate de Guerrero. Pues ahora un juez da amparo definitivo y frena la entrega de fideicomisos para los damnificados. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informó esta mañana que una jueza concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo en contra de la aprobación del decreto para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. A través de un comunicado, la Asociación Nacional señaló que una juzgadora determinó la suspensión definitiva, por lo que no se podrán extinguir ni hacer entrega de los fondos como habían acordado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra presidenta Norma Piña Hernández para que fueran destinados a las familias víctimas del huracán Otis en Guerrero. Que no se extinga ni se haga entrega de los fondos, recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los 13 fideicomisos a la Tesorería de la Federación, correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, involucrados en el decreto legislativo reclamado, dice el comunicado. La suspensión, ahora en definitiva, se concedió respecto a la norma reclamada para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, pero con efectos generales por impactar a todo el personal de la Judicatura Federal, lo cual implica que los fondos de dichos fideicomisos se seguirán aplicando para cumplir con su objetivo y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará en una sentencia constitucional. Finaliza. Bueno, eso es lo que dice esta información, y pues dan amparo definitivo y se frena la entrega de fideicomisos para los damnificados. Esta Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación pues informó esta decisión de una jueza que concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo en contra de la aprobación del decreto para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. A través de un comunicado, la Asociación Nacional señaló que la juzgadora determinó la suspensión definitiva, que no se extinga ni se haga entrega de los fondos, recursos remanentes, productos de aprovechamiento derivado de los 13 fideicomisos a la Tesorería de la Federación, correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
y el Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación involucrados en el decreto legislativo. La suspensión ahora en definitiva se concedió respecto de la norma reclamada para que las cosas se mantengan en el estado que guardan. Es decir, los ministros seguirán enriqueciéndose, recibiendo recursos millonarios, pero con efectos generales por impactar a todo el personal de la Judicatura Federal. El pasado 8 de noviembre, una jueza federal había otorgado una suspensión provisional para prohibir la utilización de los más de 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial Federal, del Poder Judicial de la Federación, para la reconstrucción de Acapulco Guerrero luego de las afectaciones por el huracán Otis. Elizabeth Trejo Galán, jueza novena del distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, determinó suspender las negociaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para que el dinero de los fideicomisos sea destinado para el apoyo a las víctimas del huracán. Vamos a ver qué es lo que... La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informó ayer que presentará un amparo en representación legal de las y los jueces federales en contra de la aprobación del decreto para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. A través de un comunicado, la Asociación Nacional señaló que promoverá una acción de amparo en demanda única en contra de la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial una vez que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación. Se comunica que con la representación legal de JUFED se promoverá, en nombre de todas y todos los titulares asociados, la correspondiente acción de amparo en demanda única contra la aprobación del decreto de reforma y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, atendiendo a su entrada en vigor. Lo anterior en cumplimiento a los acuerdos tomados en la sesión directiva nacional y de directivas regionales, se lee en el documento. El pasado 24 de octubre, el Pleno del... Pues eso es lo que fue previamente y ya, pues hoy esta jueza de amparo da amparo definitivo y frena la entrega de fideicomisos para damnificados. Y esto se dio después de un debate hasta público donde participó la presidenta de la Suprema Corte, donde prácticamente aceptó esta propuesta de que ese recurso fuera para apoyar la reconstrucción de Acapulco. Y pues este congelamiento, pues obviamente que mete más candela al debate, y yo creo que este actuar de los ministros, lejos de beneficiar un proceso democrático, o lo único que está haciendo es sembrar o estar cavando la tumba política del Poder Judicial, y va a reforzar o va a potencializar la propuesta de López Obrador para aplicar su famoso Plan C, el Plan C para impulsar una reforma judicial. Ahorita escuchábamos a López Obrador en este sentido, donde decía, pues esto es una postura mía, pero bueno, ¿qué es lo que piensa la gente, la ciudadanía? En ese sentido, uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿y por qué no hacen un referéndum si ya quedó legislado? Ya quedó en la Constitución las consultas populares. ¿Por qué no se impulsa, digamos, una consulta popular donde el ciudadano, la ciudadana, voten o digan qué hacer al respecto? Porque este pleito con López Obrador es un pleito por el poder, y si nos vamos a las entrañas del Poder Judicial, nos vamos a dar cuenta que el actuar de la mayoría, no de todos los jueces o de los ministros, ha provocado que muchas de las cárceles o la mucha gente que está hoy presa esté pagando justos por pecadores,
por una pésima administración de la justicia. Y bueno, pues, y mirando hacia otros aspectos, vamos a ver, bueno, aquí ya tenemos la nota de esta encuesta que ya la dimos. Y bueno, siguiendo con esta cuestión, así lo que le decía ahorita, cuando Enrique Peña Nieto era candidato a la presidencia de la República, pues fue invitado a la Feria Internacional del Libro y hizo un oso cuando un periodista español le preguntó sobre los 3 libros que le han impactado en su vida, y el señor candidato priista de ese tiempo no alcanzó a completar el nombre o el título de un solo libro. Y hoy se repite la historia, pero de otra, un poquito, se repite la historia, pero con la candidata, digamos, del Frente Amplio, donde vamos a ver si encontramos, a veces me hago bolas un poquito con tener aquí, pues, algunos videos que tengo aquí para ustedes, donde a Xóchitl Gálvez le preguntan sobre supuestamente un libro que supuestamente ella publicó, y donde dice el libro cuando le preguntan al libro el nombre de su libro, Xóchitl Gálvez se queda patinando y no atina en responder el título de su libro, y dice entre risas nerviosas, el libro se llama Soy cabrona y media. Pero si ustedes ven esta foto de la portada del libro, el autor del libro es Raciel Trejo. Se lo escribió a Xóchitl Gálvez, y Xóchitl Gálvez se presenta como la autora del libro. Y cuando le preguntan sobre ese libro, no atina en decir el título del libro que ella supuestamente escribió. Aquí tenemos un poquito de ese audio, vamos a escucharlo, que sí vale la pena. Pero vamos a ver, aquí viene. ¿Se llama tu libro? Soy cabrona y media. Ese es del que hablábamos el año pasado, Xóchitl. Ese es el libro. Gracias. ¿Se llama tu libro? ¿Cómo se llama su libro?, le preguntan. Soy cabrona y media. Ese es del que hablábamos el año pasado, Xóchitl. Yo me pregunto, si usted, amigo o amiga que nos está escuchando, escribe algún libro, escribe algún cuento, alguna poesía, le pone un título y es de su autoría, ¿se le olvidará el título de su obra? Pues bueno, aquí, como dice, la regó doña Xóchitl Gálvez. Y bueno, siguiendo más con esta cuestión, Xóchitl Gálvez sube su encuesta y dice que no están en tercer lugar ni nos llevan 50 puntos. Estamos a menos de 8 puntos de la candidata eterna. Aquí hay tiro, dice. Los manipuladores de información nos quieren apagar la luz, pero cuando se tiene luz propia, eso es imposible. En el 2024 se lo vamos a demostrar. Eso lo dice Xóchitl en un mensaje por esta red social de X. Y aquí está la encuesta a la que hace alusión Xóchitl Gálvez, donde dice es Massive Caller, es la empresa, es medición de los candidatos presidenciables al 2024, y la pregunta es, en el año 2024 habrá elecciones para elegir al próximo presidente de México. Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál partido político o candidato votaría usted?
Ponen a Claudia Sheinbaum por Morena, PT y Verde Ecologista con el 39.2%. Y a Xochitl Gálvez del PAN, PRI, PRD, 31.4%. A Samuel García el 13.6% y aún no decide el 15.8%. Esa es la encuesta que saca Claudia para entrarle a la guerra de encuestas, aunque pues también Samuel García dice en otra de las encuestas que desbanca a Xochitl Gálvez rumbo a la presidencia. En esta encuesta en la que se ampara a Samuel García para decir que ya rebasó a Xochitl Gálvez, dice que la intención del voto, ¿cuál de las siguientes les parece la mejor opción para presidente de la República? Claudia Sheinbaum 43.2%, Samuel García 23.7%, Xochitl Gálvez 19.1%. Esto es lo que dice esta encuesta, que vamos a ver quién es el que la hace. Y preferencia por partido político, 48.2 por Claudia, 14.5 por Movimiento Ciudadano, 16.4 por la alianza PRI, PAN, PRD. Y cuando a quién de las y los precandidatos a la presidencia de la República conoce, 78.4% a Claudia por Morena, el 44.2% a Samuel por Movimiento Ciudadano y 61.1% a Xochitl Gálvez. Esta es parte de la guerra de encuestas que se están dando ya en este proceso que está agarrando calorcito. Y miren, dentro de la misma, esto es lo que dice Samuel García, el precandidato presidencial por el Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, señaló que ya se encuentra en segundo lugar en las preferencias electorales. En algunas encuestas se afirmó que ahora va por Sheinbaum. En su gira proselitista con militantes y simpatizantes de su partido, el neolonés se refirió a la encuesta territorial que hoy publicó su estudio, que lo ubica en el 27% de las preferencias frente a 22.4% de Xochitl, abanderada del PRI, PAN, PRD, mientras que Claudia Sheinbaum de Morena se mantiene en la punta con 50.6%. Destacó que el avance a las encuestas es en apenas una semana de haber iniciado las precampañas y falta mucho tiempo para alcanzar a la candidatura del oficialismo. El balance es mucho mejor de lo esperado. Ya dejamos a lo del PRIAN, a Xochitl, muy atrás y ahora el objetivo es ir por Morena, que se sienten ganados, pero faltan 6 meses y les vamos a ganar. Eso aseguró Samuel García. Y bueno, de las varias encuestas que hay, aquí hay un resumen de varias encuestas donde este es el resultado. En definitiva, por Claudia Sheinbaum van por De la Cera 50.7%, por El Financiero 47%, por Público o 58%, el Universal 55.2%. Esas son las preferencias, haciendo un listado del resultado de las encuestas. Ah, no, perdón, esta es Clara Brugada, Chihuahua, qué errores ando cometiendo, pero allí vemos que de una u otra manera la Ciudad de México es un espejo de lo que ocurre en el ámbito nacional. Bueno, pues, y en esta situación hay que ver una nota, ¿no? Decíamos la otra vez, la última sesión que estuvimos con ustedes, que Xochitl Gálvez anunciaba la incorporación de Max Cortázar al equipo de precampaña de Xochitl. Vamos a ver este video donde se habla de este personaje. Nosotros les decíamos que
Este fue el personaje que le llevó la imagen a García Luna. Pero veamos lo que dicen aquí. Como vocero de Felipe Calderón, Maximiliano Cortázar Lara se definió por prácticas como censura y acoso contra los medios y periodistas críticos, así como privilegios y miles de millones de pesos para los aduladores. Ahora, la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz lo ha designado como el encargado de comunicación de su equipo de campaña. En los 4 años que fue coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República con Calderón, Cortázar Lara asignó discrecionalmente 34,000 millones de pesos para los medios y se especializó en campañas de guerra sucia como la que ejecutó en 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México. Debido a su trabajo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos incluso emitió 2 recomendaciones por vetos publicitarios a medios de comunicación. En ellas, se acreditó la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario como formas de censura a raíz de investigaciones y publicaciones periodísticas de la reportera Ana Lilia Pérez, y se determinó que el gobierno de Felipe Calderón buscó castigar o premiar a Proceso y otras publicaciones según sus líneas editoriales fueran críticas o acríticas del régimen panista, y con ello violó los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión e información. Para Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, la incorporación de Max Cortázar a la campaña de Xóchitl Gálvez representa, en cierto sentido, un regreso al pasado. Y que evidentemente pues llama la atención de un personaje que fue parte de esa maquinaria que se continuó aceitando durante muchos años después, y que desafortunadamente tampoco se ha, revertido en términos del gasto de publicidad oficial, por poner un ejemplo, esa situación en el gobierno actual, pues esté incorporándose a la campaña de la candidata opositora. En ese sentido, vemos con preocupación que no hay ninguna oferta distinta, o que por lo menos no se manda un mensaje en términos de una oferta distinta en la relación con los medios de comunicación a la que se ha estado teniendo en lo que podríamos decir ya el México de la democracia electoral, ¿no? De Fox a la fecha. Sigue siendo una asignatura pendiente el democratizar la relación con los medios de comunicación, con todos, y en este sentido pues se manda un mensaje de que las cosas no van por ahí. Hay que, antes de continuar, sí hay que dar, acreditar que este video lo traje de la página de Sin Embargo MX, un portal que integra a periodistas reconocidos, periodistas de investigación, que vale la pena leerlo, tenerlo allí, digamos, en sus preferencias de consulta de información, porque los trabajos que realizan tanto Álvaro Delgado, Samuel Páez y otros colaboradores de este medio son de mucha importancia y de mucha calidad. Pero antes de continuar, por ejemplo, uno se pregunta, gracias a Lourdes Moreno, Reyes Domínguez, que se han unido aquí a la transmisión del programa, muchas gracias. Denle like, compártanla por favor. Y les decía que antes de continuar con más información, vale la pena hacer una reflexión sobre esta situación. Max Cortázar fue el que llevó a cabo esta campaña contra López Obrador en el 2006, cuando fue candidato Felipe Calderón y le robaron la presidencia.
hicieron toda una campaña acusando a López Obrador de que era un peligro para México. Y hoy lo vuelven a meter en la jugada, creyendo el Frente Amplio opositor que las cosas quedaron estáticas, que estamos como en el 2006, cuando en aquel tiempo había un control muy férreo, había una imposición, había un cerco mediático tremendo en contra de la izquierda, en contra de la oposición de aquel tiempo, y cualquier intento por dar a conocer las posturas, digamos, de López Obrador, o cualquier personaje o líder social, simple y sencillamente, si no pasaban por la televisión, si no pasaban por los medios tradicionales, quedaban en la opacidad. Y como en aquel tiempo tenían el control de todos los medios de comunicación, pues fácilmente, con el uso de recursos, pues fácilmente podrían controlar la comunicación de ese tiempo. Y de ese punto se valió Marx Cortázar para aplicar su política, para ahogar en la desinformación a la oposición. Entonces, ahora las cosas son diferentes. La gente, la ciudadanía, y es lo que hemos platicado en otras ocasiones, que está pasando por una revolución de las conciencias, y que esa transformación que se está viviendo en la sociedad implica retos para los periodistas. Uno de ellos, el principal reto, es hablar con la verdad, ejercer el periodismo tal cual son sus principios, buscar la verdad y documentar lo más que se pueda. Y hasta en ese tiempo, los medios, pues, a través de los recursos que destinaban a ellos, pues decían lo que en ese tiempo les interesaba escuchar a los políticos gobernantes. No les interesaba si la ciudadanía los leyera o no los leyera, porque a final de cuentas su ansia de dinero estaba satisfecha con recursos que pagaba el gobierno de aquel tiempo por los gobiernos neoliberales, y de esa manera pues opacaban a la oposición. Pero ahora el cerco mediático está roto. Las redes sociales están a todo lo que dan, con toda la libertad. Empezaron a surgir hasta periodistas ciudadanos que están utilizando el Facebook, el YouTube, el Instagram, el TikTok, el X, la red social X, para dar a cualquier persona que tenga un teléfono que lo pueda conectar a internet, puede dejar plantada allí en la red su pensamiento, su decir, el que ustedes quieran, bueno o malo, pero está esa libertad. Y eso es lo que ha roto ese cerco mediático que nos tenían impuestos, y que ahora, sinceramente, si el Frente Amplio quiere utilizar la misma estrategia que utilizó en el 2006 con campañas sucias en contra de la izquierda, pues simple y sencillamente se van a estrellar, porque ya ese cerco mediático o esa información que se divulga en los medios informativos tradicionales y chayoteros ya no son los únicos que reinan en las redes sociales. Las redes sociales han superado en muchas cosas al periodismo oficial u oficioso que predominó en esos tiempos. Y en ese sentido, pues, vaticinamos un error más del Frente Amplio, y se suma Max Cortázar a ese equipo que rodea a Xochitl Gálvez, como es Claudio X González, que como ahorita lo vimos, es un misógino, es el que está auspiciando. Samuel García lo acusa de ser el que se encuentra detrás de esa campaña en contra de su candidatura. Se unió a este personaje de Triste Historia de Ángel Gurría, que fue el autor intelectual del Fobaproa. Se sumó a este personaje que Cabeza de Vaca, que fue gobernador de Tamaulipas, que está huyendo, o sea, se encuentra refugiado por allá en Estados Unidos,
y que curiosamente es quien está elaborando la política de seguridad pública para la candidata de derecha. Se están reuniendo los mismos personajes del pasado, y creo que esa fórmula ya se encuentra obsoleta para este proceso que estamos viviendo, y que en el 2024 va a ser una contienda que pues hay un antecedente o una base sobre la cual partir, de un país estable económicamente hablando, de un país que ha avanzado en democracia, y que, como dice López Obrador, ahora en diciembre va a ser el mes de las inauguraciones de obras. Y bueno, pues hay mucha información que compartir con ustedes. Nos vamos rápidamente porque también hubo comparecencias hoy de los aspirantes a ministros, y donde Lenia Batres puso en su lugar a la Suprema Corte. Reunirse dos o más poderes, legislativo, ejecutivo. Vamos a Por escuchar. eso, en el caso mexicano, nos corresponde reencauzar la actuación del Poder Judicial hacia el límite constitucional y legal. Es una necesidad republicana y democrática. Republicana porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos supone en su artículo 49 la división de poderes. Textualmente señala que no podrán reunirse dos o más poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en una sola persona o corporación. Y cuando el Poder Judicial actúa legislando, abrogando leyes completas aprobadas por el Poder Legislativo con base en principios que él mismo definió y que asume deben cumplir los poderes legislativos, determina elementos de validez de los procedimientos de los congresos. Que no existen en la ley. El Poder Judicial, creo, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo. Hago una pausa para aclarar. Lenia Batres es una de las propuestas de la terna que hizo el presidente de la República al Senado para ocupar el cargo o la silla que tenía Arturo Saldívar, que renunció a la Suprema Corte de Justicia y se unió al equipo de Claudia Sheinbaum. López Obrador propuso una terna de aspirantes o de precandidatos o de candidatos para ocupar ese puesto, y uno de ellas es la señora Lenia Batres, y vamos a continuar escuchándola. Y me parece que viola el artículo 49 constitucional. Por eso, violenta también el principio de actuación democrática que ha dispuesto que solo el Poder Legislativo, en tanto representación del pueblo, produzca las normas. No es el único caso en el que el Poder Judicial actual le está extendiendo las facultades que la Constitución y las leyes le dan. Ha violentado la ley de amparo al otorgar suspensiones con carácter general de leyes completas, como lo hizo con la reforma electoral y la Ley General de Comunicación Social. También ha violado la ley de amparo, que no le faculta para suspender actos del Poder Ejecutivo, como la distribución de libros de texto gratuitos de manera general en entidades de la República, como sucedió en Chihuahua durante un mes y sigue sucediendo en el estado de Coahuila. Y desde 2010 debió haber acatado el límite a las remuneraciones de las personas servidoras públicas, con todo y la excepción que hizo con los ministros y magistrados nombrados antes de la reforma al artículo 127 constitucional. Ni en estos casos, ni otros como el reciente desacato para disponer de los recursos de 13 fideicomisos para las personas damnificadas en el estado de Guerrero, el Poder Judicial tiene ninguna justificación. La idoneidad para el nombramiento que hoy ocupa esta honorable Comisión de Justicia tiene que ver con coadyuvar en la consideración de estos elementos en las resoluciones del Poder Judicial mexicano. Bueno, estas son las palabras de Lenia Batres, una de las
de las aspirantes, y señala, la Suprema Corte viola el artículo 49 constitucional, que se refiere a la división de poderes, viola principio de actuación democrática. El Poder Judicial extiende las facultades que la Constitución y las leyes le dan. Ha violentado la ley de amparo, que no le faculta para suspender actos del Ejecutivo, que para ella es intocable. No acata el límite de las remuneraciones de los servidores públicos y comete desacato al no disponer de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial. Esta es, digamos, una de las aspirantes a ministra que comparecieron hoy en el Senado de la República, quien va a elegir a quien va a ocupar el puesto que dejó Arturo Saldívar. Bueno, pues hay más información. López Obrador abre la posibilidad de que empresas extranjeras participen en la extracción de litio. Ya nos pasamos un poquito de la raya, pero hay mucha información. Hay un reportaje que vale la pena. El 1% de las personas más ricas de México contaminó más que el 80% del país. Esto es un trabajo que realizó Oxfam. El 1% de las personas más ricas de México contaminó más, perdón, más que el 80% del país en 2019. Además, entre 2000 y 2019, ese sector de la población duplicó sus emisiones de dióxido de carbono, mientras que el 99% restante las redujo en un 30%. También, maestros de la CETEC, este fin de semana, impidieron que López Obrador inaugurara el CRIT en Guerrero. No pudimos asistir, dice AMLO. Después platicamos a detalle sobre esto. Y pues hay más información. Aquí hay, bueno, vamos a dejar pendiente más información que López Obrador dice que, ojo con esta nota, diciembre será el mes de las inauguraciones. Dice que será el mes de las inauguraciones de acuerdo con el presidente López Obrador, pues en las próximas semanas se pondrán en operaciones obras públicas en el norte, centro y sureste del país. Eso lo dijo en la mañanera del viernes 1 de diciembre. Dijo que el viernes 1 de diciembre se inaugurará el Aeropuerto Internacional de Tulum, Quintana Roo. Ese día se cumplen 5 años del gobierno y en medio de inauguración de esa terminal aérea dará un mensaje a la nación con motivo de esa fecha. Días después, el 15, pondrá en operación la primera etapa del Tren Maya de Campeche a Cancún, que corresponden a los tramos 2, 3 y 4. El 22 de diciembre se pondrá en marcha el tren del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que unirá en Pacífico con el Atlántico desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos. Ojo con esta nota, con este corredor interoceánico, porque esta mega obra no se imaginan lo que va a implicar para la economía nacional y lo que va a hacer, el papel que va a jugar México en el transporte de la mercancía a nivel mundial. Va a ser una seria competencia con el Canal de Panamá, quien ya está mostrando algunos problemas por el cambio climático, y que este tren del corredor interoceánico va a ser una alternativa. Y ojo, va a ser uno de los polos económicos más importantes a nivel mundial. No, acuérdense de uno que así va a ser en el futuro esta obra. También 4 días después volverá a volar Mexicana de Aviación. Esto después de que su gobierno adquiera la marca de los trabajadores en el movimiento de resistencia tras la quiebra de la empresa. Todo es como la justicia, que tarda pero llega, dijo López Obrador. Entonces sí va a haber Mexicana y va a iniciar la nueva línea. También se estima que el tramo 1 del Tren Maya, que inicia en Palenque, sea inaugurado a finales del próximo mes, con lo que se completaría la ruta de Palenque a Cancún y quedarían pendientes los tramos 5, 6 y 7.
En los próximos días también se inaugurarán varias obras hidráulicas, sistema de abastecimiento de agua como la presa Santa María en Sinaloa. Vamos a inaugurar muchas obras en el norte, en el centro y en el sur-sureste. Añadió que ya solo falta una sucursal del Banco del Bienestar, eso es allá en San Felipe, Baja California, pues hasta ahora, dijo, ya se han inaugurado 2.749 sedes de esta institución. Es el banco con más sucursales en todo el país. Eso es información que está, y a final de cuentas, el caso de Lozoya, de Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República no devolverá la casa asegurada a Emilio Lozoya, aun cuando la Suprema Corte, un juez, determinó esa devolución. Dijo que no devolverá la residencia confiscada al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, pues sobre el inmueble pesa un aseguramiento por otro caso penal pendiente, además de que impugnará la decisión de una jueza que favoreció al exfuncionario. El jueves pasado, Ana Lilia Osorno Arroyo, titular del juzgado segundo de distrito en materia de extinción de dominio, decidió cerrar el caso por una supuesta retroactividad en la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en contra de Lozoya Austin. Según la togada, la compra del inmueble se concretó en 2012, pero la legislación se promulgó hasta 2019, lo que a su consideración constituye una aplicación retroactiva de la ley. La Fiscalía sostiene que en su artículo 12 y sexto transitorio se establece que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado y que son legales y válidos dos procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma. El recurso de apelación correspondiente se está presentando dentro del plazo legal. La residencia no puede ser devuelta debido a que pesa sobre ella otro aseguramiento por una causa penal diferente por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran también a Lozoya Austin. Y bueno, pues mañana meeting, bueno, va a ser pasado mañana 29 de noviembre, Día Internacional de la Solidaridad con Palestina. Habrá un meeting, marcha aquí en Hermosillo. Va a iniciar frente al consulado norteamericano a las 4 de la tarde y habrá una marcha a las 4:30 del consulado a la Plaza Emiliana de Subeldía. Y bueno, pues esto ha sido la información que teníamos para ustedes. Hay más, queda pendiente la lectura de los principales informaciones de los medios nacionales. Y pues nosotros aquí con esto llegamos, digamos, al final de esta transmisión. Les agradecemos a todos su atención. Los invitamos a que mañana nos veamos aquí a las 8 de la noche en este canal de Nenca Media. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana. Hasta la vista.